Buenos días, te damos la bienvenida a tu segunda clase de recursos para el aprendizaje. El día de hoy, la profesora Isabel Pérez, conjuntamente con la profesora Marvel Martínez, te vamos a hablar sobre el resumen. El contenido que vamos a estar desarrollando durante esta clase va a ser el siguiente. ¿Qué es un resumen? ¿Cuáles son las características del mismo? ¿Cuál es el propósito de elaborar un resumen? ¿Cuáles son los tipos de resumen? En los cuales tenemos el informativo, el descriptivo y el abstracto. ¿Cuáles son los pasos para elaborar un resumen y qué son las ideas principales e ideas secundarias? Tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero para eso has de empezar. Martin Luther King. El resumen es un texto en el cual se condensan las ideas más importantes de otro texto. En pocas palabras, un resumen es una exposición abreviada, concisa y fiel sobre los puntos más importantes del mismo. Como tal, puede realizarse de manera oral o escrita. Este debe ser objetivo, claro y coherente. Un resumen no se trata de copiar y pegar tal cual un texto. Consiste en rescatar las ideas principales y secundarias de una forma clara, parafraseando lo que se está leyendo, sin cambiar el contexto. Características de un resumen. Es breve y claro. Brinda una visión general sobre un tema. No se plantean puntos de vista personales. Sintetiza los datos más relevantes de un artículo, discurso o escrito. Facilita el aprendizaje de una materia de estudio y unifica los conocimientos de diversos autores que trabajan en un mismo tema de estudio. Propósitos de elaborar un resumen. Permite brindar una muestra o un abreboca del contenido de un libro cualquiera, como los textos de las contratadas. También permite al investigador enterarse de los puntos principales de un artículo, como los abstracts de los artículos académicos. Resumir la información de un texto en una serie de apuntes para su lectura posterior, como en los cuadernos de clase. Y comprobar como ejercicios cuál es la capacidad lectora de los estudiantes. Tipos de resumen. Tenemos el resumen informativo, que permite sintetizar y brindar una visión general a partir de los datos importantes de un documento, por ejemplo, un artículo científico o un resumen de prensa. También tenemos el resumen descriptivo, que permite sintetizar de manera profunda la estructura del documento o de una obra literaria. Por ejemplo, se pueden mencionar las fuentes de información y la postura del autor. También tenemos el resumen abstract, que se trata de un breve resumen que se ubica al inicio de un artículo científico y que da cuenta del contenido esencial de este, como el planteamiento del problema, métodos, resultados y conclusiones. Pasos para elaborar un resumen. Primero, debes leer el texto que vas a resumir. Esto es indispensable para hacer el resumen. No se puede resumir lo que se desconoce, ni se puede resumir un texto leyéndolo por encima, pues ignoraremos cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias. Segundo, debes identificar la idea general del texto y luego las ideas más importantes en cada uno de los párrafos. Para esto debes omitir información poco relevante o repetitiva. Tercero, organiza las ideas del texto leído. Para ello, copia en tu cuaderno las ideas principales y secundarias solamente y trata de ordenarlas para formar con ella un único párrafo. Cuarto, redacta de nuevo el párrafo. Vuelve a escribir el párrafo con las ideas primarias y secundarias ordenadas, pero esta vez trata de hacerlo con tus propias palabras. Y por último, revisa lo escrito. Relee tu texto final y elimina las cosas que le sobren. Ideas principal y secundaria. Las ideas principales son ideas que expresan una información básica para el desarrollo del tema que se trata. Suele servir como fundamento de toda una serie de ideas alternas que dependen directamente de ella. En cambio, las ideas secundarias son aquellas que complementan
a la principal, explicándola o viéndola. Las ideas secundarias expresan detalles o aspectos derivados del tema principal. Ahora sí estás listo para realizar tu actividad, la cual consiste en elaborar una composición escrita, en donde vas a realizar un resumen de un artículo denominado La familia Bolívar Palacios. Este se encuentra al final de la actividad que está colgada en el blog de la institución.